Bueno, bienvenidos a este cuarto día del seminario La Ciudad Sonora, Experimentalismo, Música y Auralidad, Bogotá como lugar de escucha, producto de investigación de la beca Bogotá, un espacio para el conocimiento de las artes, patrocinada por el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Eh, en días pasados he querido traer a colación una serie de conceptos que espero yo pues hayan alimentado de cierta manera la discusión que he querido traer respecto al tema de la música experimental en una ciudad como Bogotá. El primer día revisamos un poco este tema de lo que es la música experimental, apelando a algunas de las definiciones convencionales, pero sobre todo para relacionarlas con el contexto latinoamericano. Es decir, cómo comprendemos y cómo entendemos el tema de la música experimental en el ámbito latinoamericano, para poder destacar efectivamente que es un concepto que todavía está en construcción y que choca digámoslo así, se debate aún en algunos espacios particulares, como pues es el tema y el contexto de la música bogotana, por ejemplo, ¿no? En el segundo día revisábamos este tema de la oralidad, entendiéndolo como un marco epistemológico desde el cual escuchamos, ¿sí? La pregunta por la oralidad es una pregunta particular por cómo escuchamos lo que nos rodea. Y lo que he querido proponer cuando explicaba ese concepto era traer a colación un concepto que ha funcionado como régimen aural en Occidente y posteriormente por relaciones coloniales en Latinoamérica, con el concepto de música absoluta, es decir, este estrato, digámoslo así, abstracto, inverbalizable, solipsista de alguna manera, en el cual el formalismo y el idealismo alemán, europeo en el siglo XIX ha encerrado la música y la ha supeditado a una serie de normativas, ¿sí?, que nos han permitido poderla visualizar, entre ellas la partitura y la teoría musical, como tecnologías de disciplinamiento de la escucha. Y en ese orden de ideas, poder abrir preguntas sobre cómo la música experimental propone, transgrede inclusive y critica estas formas de escucha convencionales y propone unas nuevas, unas que de cierta manera tienden a escapar a la definición convencional de música y por ende nos permite revisar justamente cómo la música experimental ha sido solicitada de nuevas formas de escucha, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo porque, y eso es algo que quiero que revisemos el día de hoy, la manera en la cual escuchamos, ¿sí? Y la manera en la cual esta convención de la escucha ha sido dada o se ha dado en Latinoamérica, ha llevado a que las maneras frente a las cuales nos hemos referido, o la crítica musical, el mismo entorno se refiere a la música experimental, parta de categorías que en el contexto de la música absoluta generalmente tienden a ser peyorativas, ¿sí? Abyectas, ruidosas, etcétera, ¿no? Aquí traía un concepto desde los estudios de la subalternidad, que es el concepto de abyección, y desde las ideas de Lisette Alegre y Oscar Hernández, he querido proponer cómo la música experimental, de cierta manera, ha sido entendida como un fenómeno abyecto dentro de esta auralidad hegemónica, régimen aural en Occidente, ¿sí? El día de ayer quería conectar justamente este tipo de apreciaciones con un concepto que también es sumamente útil y resulta bastante seductor para poder analizar las relaciones entre música y lugar, que es el tema del paisaje sonoro. Un concepto que lo concibe, digámoslo así, de cierta manera, el compositor canadiense Ray Murray Schafer, pero que nos permite abrir preguntas relativas a los temas del espacio y la manera en la cual el sonido define o caracteriza un espacio, ¿sí? El sonido, efectivamente, en su cualidad y en su calidad física, nos permite no solamente
tener una referencia como sujetos frente a un espacio, sino que también nos permite llenar a ese espacio de una serie de significados que configuran acto seguido un espacio social, ¿sí? Aquí ya hay algunos vínculos, naturalmente, que eh, ponen ponen en relieve el tema de la escucha, pero también las definiciones desde las cuales dicha escucha ha definido lo que le rodea, el concepto de ruido, el concepto de disonancia, entre otros, ¿sí? Que hacen parte del régimen aural, han permitido que el fenómeno experimental sea definido a la luz de esas definiciones. Pero también con relación al objeto de estudio de esta investigación, la manera en la cual nos hemos enfrentado o hemos tenido una relación concretamente con el sonido en el espacio urbano, ¿sí? Aquí trae a colación efectivamente cómo el sonido del espacio urbano ha sido catalogado casi que por antonomasia como un espacio o como una sonoridad ruidosa, ¿sí? El ruido como concomitante de la ciudad ha sido como un adjetivo regular dentro de tales apreciaciones, ¿sí? Y el día de hoy quiero ya empezar a vincular un poco, relacionar un poco el tema, ¿sí? Con la cuestión de la música que se sucede en Bogotá, ¿sí? Para esto, ¿sí? He querido partir de un punto, un objeto de investigación que ha sido recurrente en otras investigaciones que también he llevado a cabo y que tiene que ver con dos colectivos particulares que circundan la ciudad de Bogotá y que pues, me van a servir para poder explicar y relacionar justamente estos conceptos de los cuales he hablado en los otros días, ¿sí? Ya me estoy aproximando un poco, ¿sí? De una manera mucho más concreta a parte del título de esta investigación, es decir, a Bogotá como lugar de escucha, ¿sí? Para esto, sí, quisiera hablar o iniciar esta día del seminario con un grupo, un ensamble que hace parte de un colectivo de músicos llamado la Distritofónica. Se trata de el ensamble Primero Mi Tía, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía de algunos de sus integrantes, Jorge Sepúlveda, eh, aquí está Alejandro Forero, Juan David Castaño, Juan Manuel Toro, Quique Sarmiento y, perdón, el quinteto Primero Mi Tía. Hace parte de un colectivo llamado la Distritofónica, ¿sí? La Distritofónica es un colectivo de músicos, ¿sí? Todos son músicos, valga la aclaración, intérpretes, compositores, y es un colectivo que surge en el año 2004 y que tiene un propósito particular. Esto es lo que se puede leer en su página web, ¿sí? La Distritofónica nace en el año 2004 con el fin de generar una plataforma de apoyo a la música independiente de jóvenes músicos bogotanos que toman como punto de partida estético el encuentro entre los lenguajes tradicionales de las costas, el interior y las músicas urbanas, jazz, rock, electrónica, erudita, para desarrollar un lenguaje abierto, plural, consecuente con los lineamientos de las vanguardias musicales contemporáneas, ¿sí? Esta definición, ¿sí? Que ya, digámoslo así, nos permite definir una especie de lineamiento estético, una curaduría que también va reflejada en algunos de sus proyectos, incluyendo los proyectos artísticos, pero también los proyectos de curaduría de su festival, por ejemplo, el Festival Distritofónico. Ya es una definición que es sumamente amplia, ¿no? Amplia. Volvemos en ese orden de ideas a comprender de qué manera el concepto de lo experimental pudiese relacionarse de cierta manera con pues con esta propuesta estética, ¿no? Música independiente, ¿sí? Apoyo a la música independiente, es decir, aquella música, pues naturalmente realizada sin ningún tipo de filiación, ¿sí? Institucional, que muchas veces inclusive la podemos entender a la luz de este fenómeno de lo underground, etcétera, ¿sí? Pero me interesa sobre todo esto del punto de partida estético, ¿no?
hay un concepto, digámoslo así, que tiene relación con el fenómeno de la world music, es decir, esta concepción de lo local, ¿sí? De las músicas tradicionales en un escenario multicultural, ¿sí? Las costas del Pacífico, la costa Caribe, el interior, y sobre todo este tema de lo llamado músicas urbanas, ¿no? Ya ayer hablábamos un poco también del problema de esta definición, ¿no? Y traía a colación una anécdota, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el portafolio de los estímulos del Ministerio de Cultura y cómo dentro de una de las convocatorias de dichos estímulos, particularmente la beca de creación de música contemporánea, hay una relación con este concepto, músicas urbanas, músicas regionales, ¿no? Fíjense que el portafolio de los del ministerio está muy cerca de esta definición de la distritofónica, ¿no? Vínculo entre músicas regionales y músicas urbanas. Pero claro, dentro de lo urbano aparecen una serie de subgéneros que en realidad han sido géneros globales a la luz del desarrollo de estas potencias capitalistas que a mediados del siglo XX han venido a digámoslo así, a difundir estas músicas a lo largo del mundo, el jazz, el rock, la electrónica y la música erudita que sabemos es naturalmente la música de índole europea, ¿no? Que ya también tiene muchos subtítulos ahí, contemporánea, culta, clásica, ¿sí? Ahí hay varios adjetivos también que pueden acompañar ese término erudito, ¿no? Aquí como que se escapan un poco de estos problemas coloniales y simplemente, pues, hombre, se escapan medianamente, ¿no? Para llamarlo erudita, ¿no? Pero acto seguido proponen una postura radicalmente, pues, diferente, ¿sí? Un lenguaje abierto, plural, ¿sí? Consecuente con los lineamientos de las vanguardias, ¿sí? Las vanguardias. Volvemos al tema de lo avant-garde y de lo experimental. Recordemos que en el primer día hablábamos justamente de estas diferencias, ¿no? Como el término avant-garde en el contexto anglosajón y europeo ha sido entendido como la música fruto de o relacionada con el dodecafonismo y el serialismo integral, que sobre todo después de la escuela de Darmstadt se ha venido ha venido a servir como punto de partida para el pensamiento musical tradicional en el siglo XX, ¿no? Opuesto a el tema de la música experimental que se dio en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos ahí ya en esta definición hay varios problemas ahí particulares, ¿no? Otra cosa que me parece importante señalar es justamente, o delatar, digámoslo así, es el nombre del colectivo, ¿no? Distrito Fonos, ¿sí? La diferencia o la etimología de este neologismo, ¿sí? Es justamente una mixtura entre el término distrito, es decir, un territorio que podemos definirlo a la luz de una topografía, de unas fronteras que efectivamente podemos visualizar en los mapas, ¿sí? Hay mapas de Bogotá donde se especifica cuál es el área distrital, ¿sí? Dónde está el área metropolitana, dónde está el área rural de Bogotá, etcétera, ¿no? Pero atado a esto aparece el concepto de fonos, ¿no? De sonido, ¿sí? Es decir, la distritofónica, y justamente también aparece inserta dentro de la misma definición que relaciona, ¿sí? Música independiente de jóvenes músicos bogotanos, ¿sí? Bogotanos, ¿sí? Que hay algo importante también a delatar. La distritofónica está pensada como un colectivo que hace música bogotana, ¿sí? Pero es sumamente plural, avant-garde, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que podemos empezar justamente a problematizar, ¿sí? Sobre cómo se relaciona el concepto estético de la distritofónica con un paisaje sonoro urbano, con una definición de lo que es lo urbano y cómo esto urbano entra en contacto o se alimenta de este lenguaje abierto y plural que pasa por el adjetivo de vanguardista, aunque como ya veremos también se relaciona con el tema de la música experimental, ¿sí? Volviendo al quinteto, quiero traer a colación un ejemplo particular, ¿sí? Que hace parte del primer disco que sacó el quinteto, que se llama justamente Primero mi tía Quinteto, que es del año 2005, es decir, un año después de que naciese
naciese el colectivo, ¿no? Y algo particular que me interesa delatar y que llama mi atención y llamó mi atención en un principio fue justamente las apreciaciones, autoapreciaciones que tenían los mismos integrantes del quinteto respecto a su propia música, ¿no? Entonces Jorge Sepúlveda indicaba, sí, baterista del grupo, decía, el quinteto tiene mucha influencia del lenguaje jazzístico, ¿sí? Aquí me interesa delatar algo sumamente importante y es que, claro, hablar del lenguaje jazzístico es algo tan amplio y tan inexacto como decir que la música clásica es una sola, ¿sí? Naturalmente no, ¿sí? Aquí hablamos justamente, ¿sí? De este lenguaje jazzístico que tiene que ver con todo el fenómeno del jazz post-bebop, relacionado también con el fenómeno del free jazz, Ornette Coleman, Cecil Taylor, etcétera. Bueno, y continúa Jorge Sepúlveda, dice un lenguaje muy abierto, pero básicamente, y esto es lo que me interesa, un sonido que es muy bogotano, ¿sí? Aquí de nuevo, otro problema, ¿no? Otro problema. ¿Qué significa esto de muy bogotano? ¿Sí? ¿Cómo podemos hablar o cómo podemos caracterizar este sonido? ¿Sí? ¿Qué significa o a qué hace referencia un sonido muy bogotano? Y lo que me interesa aquí es justamente delatar que hay una autoapreciación que pasa por un concepto de lugar, ¿sí? Claro, de nuevo, hay una Bogotá, ¿sí? Que se delata, una Bogotá de la cual se habla, pero es una Bogotá que, pues, obviamente, volvemos a la definición, plural, ¿sí? Vanguardista, ¿sí? Experimental, ¿sí? Qué tipo de qué tipo de Bogotá me está hablando Jorge Sepúlveda cuando relaciona el tema de Quinteto Primero Mi Tía, ¿sí? Este tipo de opiniones, ¿sí? También podemos sumarlas a otro tipo de producciones de otros artistas que hacen parte del colectivo La Distritofónica. Uno de los productos musicales que más me llaman la atención es el del cuarteto Ricardo Gallo, ¿sí? Ricardo Gallo es un compositor bogotano que estudió en la Universidad Javeriana un tiempo, pero que migró a los Estados Unidos para terminar sus estudios de pregrado y realizar sus estudios de posgrado en composición en North Texas University en Austin, ¿sí? Varias de sus obras han sido estrenadas por la Sinfónica, etcétera. Digámoslo así que es un compositor reconocido y que tiene un portafolio de obras regular, hombre, ¿sí? Obras para orquesta y demás, que pudiésemos decir se alinean con los conceptos convencionales de música en el contexto bogotano alrededor de las orquestas sinfónica y filarmónica. Pero cuando aparece el cuarteto de Ricardo Gallo, aparece en conjunto con Jorge Sepúlveda, Juan Manuel Toro y Juan David Castaño, quienes también estuvieron en el quinteto de Primero Mi Tía, aparece este primer disco que se llama Los Cerros Testigos, ¿sí? Efectivamente, es un disco que, como podemos observar en la portada, es una portada supremamente en tonos grises, ¿sí? Tonos que digámoslo así, pudiésemos eh, de una manera convencional relacionarlos con una valencia negativa, es decir, no hay colores primarios, etcétera, ¿sí? Es una carátula bastante sombría que ilustra una parte de la ciudad de Bogotá, que es el centro de Bogotá, ¿sí? Aquí tenemos los cerros testigos, que son justamente los cerros de Monserrate y Guadalupe. En la imagen podemos ver a la izquierda Monserrate, ¿sí? Intuyo, ¿sí? Que algunos de estos edificios que aparecen acá son el edificio Colpatria, que es el edificio que está ahí en el medio, etcétera, ¿sí? Más alto de Bogotá y demás, ¿no? Es decir, es un disco que en palabras justamente del mismo Ricardo Gallo, ¿sí? Es un disco que está dedicado a la ciudad de Bogotá, ¿sí? De hecho, parte del librillo que acompaña el disco, ¿sí? Dice lo siguiente, es un trabajo que está dedicado a mi ciudad Bogotá, que ha sido mi estímulo, mi origen y el lugar de reencuentro, ¿sí? Reencuentro, claro, esta palabra reencuentro podemos relacionarla con aspectos personales, efectivamente, pero tiene relación con el lineamiento estético de la distritofónica, un encuentro para todas las músicas, ¿sí? Todas las músicas caben aquí en Bogotá, ¿sí?
Aquí todo se vale, por así decirlo, ¿no? Y justamente la Distritofónica se caracteriza por eso, por tener una propuesta de curaduría sumamente amplia, ¿sí? Sumamente extensa, ¿sí? Que inclusive pudiésemos relacionarlo con las mismas definiciones de música experimental, ¿sí? Un espacio en el cual no hay una delimitación para las propuestas artísticas, ¿sí? El mismo Ricardo Gallo, ¿sí? También indica que pues, el disco ¿sí? tiene diversos tipos de influencias, ¿sí? Pasando por el free jazz particularmente, pero también relacionándolo con el tema de las músicas del Pacífico, el Caribe y las músicas andinas, que digámoslo así, por convención han caracterizado y han servido como punto de partida para definir lo que sucede en una zona en la zona en la cual está ubicada Bogotá, que es la región andina, ¿no? Entonces, en este orden de ideas me interesa también señalar cómo o detectar cómo estos dos ejemplos dentro de la distritofónica son o me sirven como puntos de partida para poder hablar justamente de una intención, ¿sí? Premeditada, ¿sí? Desde la poiesis de una comprensión de la sonoridad bogotana y cómo esa sonoridad bogotana se utiliza o pasa como una suerte de filtro a la música que el colectivo La Distritofónica realiza, ¿no? Ricardo Gallo, por ejemplo, y con su cuarteto, han realizado otro tipo de aproximaciones al tema de la música experimental relacionada, y el jazz o el free jazz, relacionada naturalmente con el tema de Bogotá, ¿no? Algunos de sus discos y alguna otro tipo de información paratextual se relaciona justamente con el tema de la ciudad y con el tema de la urbe, ¿no? El disco Tribu de Asfalto, el disco En Tránsito, ¿sí? Aunque también pudiésemos efectivamente sumar otro tipo de propuestas artísticas como La Revuelta y como Asdrúbal, que son otros grupos que hacen parte de la distritofónica y que configuran efectivamente una relación con esta definición de la distritofónica, ¿sí? Este sonido urbano, ¿sí? La Revuelta, ¿sí? Con el disco Marimba Urbana, Asdrúbal, quien también tiene algunas aproximaciones al tema de la música urbana en el sentido de la definición de urbe relacionada con el sonido de la urbe, ¿sí? Eh, no son los únicos, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? El quinteto primero mi tía, y aquí pues simplemente los invito a que puedan aproximarse cuando puedan en tiempo post seminario, ¿sí? A algunas de las piezas que pueden encontrar en el catálogo de la Distritofónica y que desde información paratextual, pues se relacionan o hablan de una manera muy directa con el tema de la ciudad, ¿no? Aquí volvemos de nuevo a algunas de las definiciones o las caracterizaciones de los sonidos urbanos, ¿no? Es decir, qué sonidos son los que son característicos de una urbe, pero particularmente cuáles son sonidos característicos de la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces, claro, hay también una búsqueda de una Bogotá que se puede localizar, ¿sí? Y que remite a una experiencia concreta y que es una experiencia que nos lleva a lo cotidiano, ¿sí? A una cotidianidad, a unos sonidos cotidianos que son de cierta manera pasados, ¿sí? Por el tema de la música, de la distritofónica, para poder definir o generar reflexiones sobre la sonoridad de la ciudad, ¿sí? Entonces, claro, el tema de Transmilenio, de Tra y Co, la distritofobia, ¿sí? Candelaria, Río Bogotá, la distritofobia, que también es versionada en dos discos del cuarteto de Ricardo Gallo, ¿sí? Décima con Jiménez, Sumergido en la ciudad, Trío de Asfalto en tránsito microtráfico. Como podemos ver, hay varios números, ¿sí? Que se relacionan con el concepto del tráfico, ¿sí? Volviendo a lo que mencionaba el día de ayer, ¿sí? El tráfico y el fluir del tráfico, del tránsito, ha sido un punto recurrente, sobre todo en las políticas públicas que tratan de menguar la polución sonora
en el campo de la ciudad, ¿no? Y en ese orden de ideas, como un punto problemático recurrente dentro de las dinámicas de la ecología del sonido citadino, pues también van a funcionar como punto de partida para la composición y la construcción de discursos musicales concretos, ¿no? No voy a poner los ejemplos musicales, ¿sí? Sin embargo, algunos de ellos pueden encontrarse en las plataformas. Los invito a que puedan escucharlos, ¿sí? Los invito a que puedan escucharlos para que podamos también el día de mañana poder revisar algunos y poder hablar, poder discutir y conversar sobre qué sucede concretamente en algunos de estos ejemplos, ¿sí? Otra cosa que me surgió y que me pareció importante señalar son las apreciaciones que realizan actores cercanos a la escena, ¿sí? Estas opiniones, ¿sí? Son o aparecen en medios periodísticos y se relacionan con tanto con la crónica y el reportaje del Festival Distritofónico, como con apreciaciones sobre la misma música del colectivo. Estas son algunas de ellas, ¿sí? Esta, por ejemplo, realizada por Andrés Waldron, que dice: hace 10 años, cuando nació en Bogotá el colectivo La Distritofónica, de la mano de bandas y artistas como Primero Mi Tía, etcétera, tuve la impresión de que finalmente estaba escuchando un sonido que le hacía justicia a esta capital esquizoide, ruidosa y extravagante, con una música que exhibía sin inhibición alguna estas mismas características, ¿sí? Entonces, claro, este concepto de esquizoide, ¿sí? Tiene relación también con un concepto que maneja Murray Schafer, que es la esquizofonía, ¿sí? Y que apela, digamos así, como veíamos en el video de ayer de Listen, a una reducción de los sonidos indeseables para poder construir un proyecto de paisaje sonoro mundial en aras de una búsqueda por sonoridades sanas, ¿sí? Amables y, pues bellas en últimas, ¿no? El proyecto de Schaffer inclusive tiene una relación también con el concepto de belleza, está muy cercano también ahí, ¿no? Y por ende, como veíamos ayer, tiene un problema fundamental y es qué sonidos son permisibles y qué sonidos no son permisibles en un ambiente sonoro, en una sonósfera, ¿sí? Claro, cuando hablamos del ambiente de la ciudad, lo que menos se quiere es el ruido, ¿sí? El ruido es algo, como veíamos ayer, que no se desea, ¿sí? Pero aquí sucede algo interesante y es que el colectivo La Distritofónica, ¿sí? Exhibe, como bien señala Gualdrón, una música con estas mismas características, ¿no? Es un proceso de transducción, ¿sí? De entextualización de una sonoridad, ¿sí? Que no deseamos, que no queremos, que rechazamos de cierta manera, pero que es punto de partida, y eso es lo que me parece interesante, para la creación artística en un colectivo que podemos catalogarlo como experimental, naturalmente, como el de la Distritofónica, ¿no? Es decir, y de hecho ya podemos inclusive hablar de esto, el tema de la música de la Distritofónica funciona no solamente como un fenómeno abyecto desde lo aural, sino también desde lo cultural, ¿sí? Prueba de ello es justamente la manera en la cual el Festival Distritofónico, por ejemplo, aparece como un espacio y un lugar de escucha que difiere o que se contrapone a otros tipos de espacios y lugares de escucha que han sido regulares dentro de las políticas públicas y culturales de una ciudad como Bogotá. Estoy hablando concretamente, y si me lo permiten, hablar de los festivales dedicados a las grandes figuras de la música clásica, ¿no? Entonces hemos tenido festivales que llaman Festival Bogotá es Beethoven, Bogotá es Mozart, Bogotá es la Rusia romántica, si mal no recuerdo, Bogotá es Schubert, Brahms y bueno, ya no ya se me pierden ahorita porque han sido varios efectivamente, ¿no? Claro, esta visión de la ciudad, Bogotá es Mozart, ¿sí? Naturalmente es confrontada esa visión por un festival como el Distritofónico, ¿no? Y por eso la opinión de Gualdrón, ¿no? Un festival y una música ruidosa, extravagante, esquizoide, es decir, una música que sí puede estar mucho más relacionada
con la ciudad de Bogotá, una ciudad, como menciona Waldron, que es esquizoide, es esquizofónica, ¿sí? Hay sonidos que no se desean dentro de este ambiente, ¿no? Ya desde ahí, muchas cosas que hablar, muchas cosas que aportar. Si alguien tiene alguna opinión, si alguien quiere opinar, ¿sí? Eh, Perfectamente puede interrumpirme y podemos ir construyendo también aquí un conocimiento sobre cómo efectivamente el fenómeno experimental pone de manifiesto esta esquizofonía, pero no para criticarla, sino para asimilarla, ¿sí? Para poderla traducir de una manera particular a través de música y podernos permitir generar interpretaciones sobre lo que es la ciudad de Bogotá de una manera, pues, muy particular, ¿no? Otro tipo de opiniones, ¿sí? También relacionadas con el Festival Distritofónico, ¿sí? Leo, Bogotá es una ciudad contrastante. Es la capital de un país que divide a sus pobladores en 6 niveles de acuerdo a sus ingresos. Este autor, Oscar Haddad, es mexicano y habla justamente de la estratificación que sucede en la ciudad de Bogotá. Este tema también es supremamente importante, ¿sí? El tema de la estratificación en Bogotá, ¿no? Continúo. ¿Y cómo se relaciona con la música, no? Continúo. Hordas de automóviles salvajes, altos decibeles, advertencias continuas de la delincuencia que se regocija impunemente por las calles, mezcladas con la musicalidad del acento bogotano. Bueno, sí, mexicano hablando de nuestro acento, ¿no? Es parte de la pintura multicolor de la ciudad, pero Bogotá es también el lugar de las montañas, el cielo azul y las nubes. Ahí está también, naturalmente, apelando a una ecología del sonido en su definición más convencional, ¿no? El lugar perfecto para echar a volar las cometas o imaginar nuevos horizontes. Y es precisamente entre el caos urbano, ¿sí? Volvemos al tema de lo caótico, del ruido, de lo disonante, y las cometas en el cielo donde, desde hace 10 años, un grupo de jóvenes artistas decidió empezar a componer nueva música para la banda sonora de la ciudad, ¿sí? Aquí también de nuevo se manifiesta esta esquizofonía, ¿sí? Que tiene que ver con el caos urbano, ¿sí? Con los altos decibeles, con los automóviles, pero también hay una parte, y me interesa también esta opinión, eso, ¿no? Esa balanza, ¿no? Bogotá es caótica, pero también desde el concepto de ecología del sonido, ¿sí? También presenta una auralidad que tiene relación con la naturaleza, ¿no? Las montañas, el cielo azul, las nubes, ¿sí? Eh, de hecho, pues todo este tema abre un pequeño paréntesis, ¿no? Del senderismo y del avistamiento de aves, etcétera, cerca de la ciudad de Bogotá, pudiese relacionarse con esta opinión, ¿no? Pero la distritofónica está en medio de esto, ¿no? Entre el caos y la belleza, ¿sí? Ahí está la distritofónica, ¿sí? Está debatiéndose aún entre esos dos espacios, ¿no? Y es una banda sonora. Este concepto de banda sonora es naturalmente poético, ¿sí? Supremamente poético y que me permite justamente preguntarme sobre cómo suena la ciudad de Bogotá, ¿sí? Uno ve una película, ¿sí? Y la banda sonora lo que hace es naturalmente subrayar un discurso, una narrativa que va desarrollándose a lo largo del tiempo y a partir de la cual la música va generando una serie de interpretaciones y significados, ¿no? En ese orden de ideas, la música de la distritofónica es una banda sonora no solamente para la ciudad, sino para nuestra experiencia de ciudad, ¿sí? Hay una narrativa que funciona desde lo cotidiano, ¿sí? Desde nuestra cotidianidad. Y es en esa cotidianidad donde la distritofónica aparece para poder acompañar nuestra experiencia, ¿sí? Volvemos al punto. ¿Cuál es la experiencia que cada uno de nosotros tiene frente a la ciudad? ¿Cómo funciona esa experiencia? De nuevo, la experiencia depende del lugar en el cual nos localicemos en esta ciudad, ¿sí? No es lo mismo habitar Suba, la Campiña o, qué sé yo, más lejos, ¿no? Bilbao, Lisboa, etcétera, ¿sí? O habitar el Virrey, ¿no? O habitar, como ya lo veremos, porque la mayoría de los actores habitan un lugar concreto de Bogotá que es la localidad de Chapinero, ¿sí? Chapinero hace parte del lugar común en el cual transitan ellos, ¿no? Eh, Habría que hablar justamente también de la sonoridad chapineruna, ¿sí?
Otra opinión, ¿sí? ¿En qué saco se puede meter la música de este quinteto colombiano, hablando del quinteto Suricato, ¿sí? Para los rockeros podrá parecer muy yacero, para los yaceros más bien estridente, ¿sí? A riesgo de encasillarlos, poder lanzar una pista acerca de su sonido, nos atrevemos a decir que lo de ellos es una suerte de pop experimental, de nuevo la palabra experimental, que funciona de la misma manera que funciona la palabra ruido, ¿sí? Es decir, como una categoría de género, ¿sí? Un género. Y aquí también paso a delatar algo importante, ¿no? Que también tiene que ver con las políticas públicas y culturales de una ciudad como Bogotá, ¿sí? El tema de género es fundamental. Volvemos a lo que hablábamos ayer, Dana, del problema de las taxonomías y las categorizaciones, ¿sí? Como una especie de tara occidental que la modernidad nos ha legado por las categorías, ¿no? Es muy difícil escaparnos de las categorías, ¿no? Entonces, claro, cuando una política pública se propone, ¿sí? Generalmente lo hace desde la categoría, ¿sí? Entonces, vuelvo al portafolio de estímulos del ministerio, ¿no? La beca de investigación de música contemporánea está pensada para músicas insertas dentro de la música urbana y la música regional, ¿sí? De nuevo aquí, ¿cómo podemos definir la distritofónica? ¿Sí? Luis Daniel Vega lo hace desde el concepto de categoría de género, ¿no? Pop experimental en la línea de Björk, PJ Harvey, Tune Yards, etcétera, ¿sí? Es decir, una suerte de pop que de nuevo, volvemos a la definición. ¿Cómo definimos a Björk? ¿Sí? ¿Cómo definimos la música de Björk? ¿Sí? Volvemos a la definición de música experimental, ¿no? Experimental es todo aquello que hacen los músicos experimentales, ¿sí? No, es difícil de apreciar, ¿no? Hay que escuchar a Björk para que me entiendan a lo que me estoy refiriendo, naturalmente, ¿no? Continúo. Su segundo disco, luego del sorpresivo remolque Juguete del 2011, está lleno de contrastes sonoros que sostienen a buen pulso gracias a un formato inédito, ¿sí? Hombre, inédito, de nuevo, voz, trombón, guitarra, contrabajo, batería, porque hablamos de inédito, ¿sí? Esto delata efectivamente un marco aural, ¿sí? Es inédito para la auralidad de la música clásica y el régimen aural que la música absoluta ha devenido, ¿sí? Es inédito en ese contexto, claro, porque no es un cuarteto de cuerdas, ni es una orquesta sinfónica a ocho, ¿sí? El concepto de inédito me parece interesante ahí en ese sentido, ¿no? Continúo, a través del cual la banda puede filtrar lirismo, agresividad, gritos, susurros, disonancias. ¿Mm? Volvemos al texto de Helmholtz, ¿sí? De cómo Helmholtz define o trata de circunscribir el tema de la teoría musical a los conceptos de consonancia y disonancia. ¿Mm? La disonancia es un punto de quiebre para poder también definir lo que no es tonal, ¿sí? Lo que no es tonal, ¿sí? Inclusive lo que no es pantonal, ¿sí? Continúo. Desde lánguidas canciones que parecen letanías surrealistas hasta la oscuridad estrepitosa, pasando por miniaturas calibradas a un buen ritmo punk, Rosario de Plumas, despista y nos invita a seguir descodificando de las estrechas categorías musicales. ¿Sí? En últimas, como que termina criticando que es muy difícil decir qué es esto. ¿Sí? O sea, realiza una descripción y después es muy difícil decirlo. ¿Sí? Y efectivamente, y entiendo a Luis Daniel, y entiendo a Luis Daniel de la dificultad que se presenta para poder definir este tipo de fenómenos que rayan con lo experimental, ¿no? Experimentación, disonancia, ¿sí? Estas son las bandas del Festival Distritofónico, Noise Tropical, que volvemos al tema, Noise Tropical, ¿sí? Metal campesino, jazz experimental, folclore sudaca, mucho ruido. El Distritofónico lo tiene todo, ¿sí? No, no lo tiene todo, no lo tiene todo. Tiene lo abyecto, en realidad, eso es una opinión, ¿sí? Tiene lo abyecto, lo que no cabe dentro de la oralidad régimen, ¿sí? Hay cosas que no están ahí, ¿sí? De cumbia, experimentación y rock. Bueno, entonces, este tipo de apreciaciones, puedo sumar más, ¿sí? Con la revuelta, leo lo que está subrayado, se aventura a la disonancia, la desafinación premeditada, ¿sí? De nuevo, ¿sí? El proyecto, volvemos al proyecto, el proyecto del paisaje sonoro mundial de Schaffer, ¿no? Como un proyecto que pretende una afinación, una afinación del mundo a la luz del sonido, ¿no? De nuevo, ¿qué sonidos son?
de qué sonidos son pertinentes y cuáles no. ¿M? Y esto podemos rastrearlo de nuevo hasta la antigua Grecia, ¿sí? Con la filosofía pitagórica, la música de las esferas, etcétera, ¿no? La desafinación y el ruido y la disonancia, tres palabras que están ahí, que muchas veces se adhieren a la misma valencia, es decir, una valencia negativa, ¿sí? Y cómo la revuelta representa esto, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿sí? Mm, Este tipo de opiniones, también las podemos confrontar con las opiniones de los mismos integrantes del colectivo, ¿no? Juan David Castaño, yo soy músico empírico, ¿sí? Tocaba punk, rock y ruido, tocaba ruido, hacía noise, ¿sí? Un grupo que se llamaba Lupus, que hacía greencore noise, ¿sí? De nuevo el concepto de ruido relacionado con el género del noise, ¿sí? Alejandro Forero, hace parte también del colectivo, de primero mi tía Quinteto. Con Curupira, que es otro grupo, naturalmente, no hacían música tradicional, sino que llevaban esas influencias tradicionales a otras influencias como el jazz, la música contemporánea, lenguajes musicales que yo estaba estudiando en ese momento. Esa mezcla, estoy leyendo lo que está en cursivas, llevaban esa mezcla a una cosa bien extrema, bien ruidosa, ¿sí? Por eso el concepto de ruido me parece supremamente pertinente, ¿no? Porque la relación entre el sonido urbano como ruidoso por antonomasia y la creación de una música que tenga que ver con el ruido, pues es algo que quiero como delatar y que me parece importante señalar, ¿no? Aprender de eso, pero llevarlo a otro lado, ¿sí? De la música tradicional, mezclarlo con el jazz, con las músicas de vanguardia, con ese perfil, ¿sí? Luis Daniel Vega también insistía, ¿no? Relacionándolo y hablando del trabajo de Ricardo Gallo, ¿sí? Es el resultado del urbano, y es decir, ¿qué significa ser bogotano? ¿Qué significa ser colombiano en Bogotá? ¿Qué significa haber crecido acá con las cosas de la ciudad? Lo ruda que es, lo violenta que es, lo desigual que es, y cómo se representa eso en la música. Esto es un caos, es una recocha, esto es cacofonía, y eso está en la música. La gente que lo escucha dice, ah, esto no es jazz, esto no es lo otro. No están entendiendo que es una síntesis de todo eso. Cosas que son muy profundas de significados, que ya existen, que de pronto ellos le están dando porque ya existen. La música que se hace acá en Bogotá no está influenciada por eso, sino infectada por esa urbanidad, por esa existencia caótica y anárquica. ¿M? Volvemos al tema, pues justamente de cómo este tipo de apreciaciones lo que me permiten visualizar es la manera en la cual se construye no solamente un significado de lo que es esta música, sino en retrospectiva una manera de definir lo que es la ciudad, ¿sí? Si esta es la música de la distritofónica, si es la música distritofonos, esta música es Bogotá, ¿sí? Pero ese proceso de transducción, de traducción, de malinterpretación de lo que suena en Bogotá, estoy hablando desde el paisaje sonoro, eso que suena, ¿sí? En el paisaje sonoro, traducido, pasado por la música la distritofónica, me genera un tipo de reflexiones que, que superan naturalmente o que entran en conflicto con ciertos tipos de auralidad, ¿sí? Hay unas auralidades que están en disputa, como mencionaba yo el anteayer, ¿sí? Hay una auralidad en disputa, una oralidad que me confronta, ¿sí? Y justamente por eso estas músicas no circulan en los terrenos, o generalmente no circulan en los terrenos convencionales que políticas culturales como las del IDARTES promocionan, ¿no? Porque son músicas que efectivamente están reducidas al concepto de ruido, ¿sí? E insisto, el ruido es algo que no se desea, ¿sí? Es algo de lo cual se quiere escapar, ¿no? Bueno, esto es otra opinión de Alejandro Forero, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí quieran comentar algo, quieran conversar algo, hacer alguna pregunta de pronto, antes de continuar con el segundo caso que quisiera traer a colación. Bueno, muy bien. Entonces,
El segundo caso ya se relaciona de una manera mucho más directa con el campo de la música académica. ¿M? El Círculo Colombiano de Música Contemporánea es un espacio que, pues obviamente viene al caso porque ha sido constituido por varios de los actores que hacen parte de la escena experimental de la ciudad de Bogotá. ¿M? El Círculo Colombiano de Música Contemporánea tiene sus propios estatutos, ¿sí? Tiene unos estatutos, ¿sí? En los cuales delimitan sus funciones, sus objetivos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, aquí quiero leer un poco, dice, el objetivo principal de la entidad, es decir, del círculo, es fomentar, desarrollar y promover la música académica contemporánea en Colombia, ¿sí? Claro, el tema académico, sí, también es un punto, es un lugar bastante, eh, bastante, ¿qué? Bastante escurridizo, ¿sí? Porque varias de las propuestas, inclusive, si bien aparecen propuestas como composiciones, ¿sí? Y circulan en espacios que catalogamos como académicos, muchas veces también aparecen en espacios y lugares que no son académicos y que no hacen parte justamente del ámbito o de este ámbito erudito que pretende encerrar la palabra académico, ¿sí? Continúo con el objeto del círculo, ¿no? La asociación reunirá todo tipo de interesados en este campo, músicos, intérpretes, teóricos, investigadores, compositores, etcétera, y no músicos, gestores, periodistas, aficionados, etcétera, para propiciar entre sus asociados, entre ellos y la sociedad, y entre ellos y el Estado, el estudio, fomento y difusión de la música contemporánea como elemento inseparable del desarrollo social y la dignidad del hombre, ¿sí? Esto tiene como un tinte un poco más humano, naturalmente, ¿sí? Que relaciona y conecta el tema de la música contemporánea como una necesidad humana, ¿sí? Para el desarrollo pues, del social y digno del hombre, ¿no? Aquí me interesa también señalar justamente un parágrafo que tiene los estatutos y es, se entiende por música académica contemporánea todo el repertorio creado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, ya pone un límite, ¿sí? Es decir, que hay una serie, y aquí naturalmente hay varias contradicciones, ¿sí? Que más que delatarlas, hombre, no, mi intención no es, no es encontrar los vacíos simplemente por, por, por ganas de molestar, digámoslo así, por no decir otra palabra, ¿sí? Sino con el ánimo de encontrar los problemas respecto a este tipo de limitaciones temporales, ¿no? Porque como veíamos en la primera sesión, hay una serie de fenómenos que escapan a este tipo de experiencias temporales, ¿no? Si hablamos particularmente, por ejemplo, de la obra de Vejaciones, ¿sí? Que de hecho el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, en contradicción con sus propios estatutos, propició hace ya unos años la ejecución de la obra Vejaciones del compositor Eric Satie, una obra que es del siglo XIX, ¿sí? Entonces, para poder también señalar que el problema de los estatutos generalmente es este tipo de contradicciones internas, ¿sí? Continúo. La mitad del siglo XX vinculado a la tradición musical académica, también conocida como clásica, erudita, docta, culta, de arte o de concierto, ¿sí? Esto incluye música acústica, vocal e instrumental, electroacústica y mixta, géneros como la música experimental, ¿sí? Aquí de nuevo, volvemos al tema del género, ¿sí? La música experimental como género, el arte sonoro y la improvisación libre y su empleo para otros campos artísticos como la danza, el arte audiovisual, el teatro y otros. Aquí hay una cosa que suma de cierta manera este estatuto en contraposición al de la distritofónica, y es que aquí tiene un componente interdisciplinar. ¿M? Esto es algo, esto es algo valioso, ¿sí? Y que naturalmente suma, ¿sí?
porque el tema de la música experimental tiene fuertes vínculos o ha tenido muy fuertes vínculos con otras artes, particularmente con las artes plásticas, sobre todo desde las aproximaciones que Marcel Duchamp y los hermanos Bachet realizaron durante principios del siglo XX, ¿sí? Todo el fenómeno de los ready-mades, etcétera, ¿no? Es decir, que hay un componente interdisciplinar que ya los estatutos del Círculo Colombiano ponen de manifiesto, ¿sí? Y de hecho hay obras de los mismos integrantes que son hechas en vínculo y en alianza con artistas plásticos en un principio, ¿sí? Continúo con la definición del estatuto. Dice, dentro del espíritu de esta denominación se propone en el futuro la aparición de nuevos tipos de manifestaciones musicales que hagan parte de esta misma tradición musical. O sea, aquí está curándose en salud, ¿sí? Y diciendo, sabemos que esto hasta ahora está empezando y es probable que aparezcan nuevos tipos de perspectivas, ¿no? Una, por ejemplo, particular que ha aparecido en tiempos recientes es la del fenómeno del light coding, ¿sí? Que es el uso in situ de experiencias electroacústicas y electrónicas, ¿sí? Que es básicamente un fenómeno de electrónica en vivo, pero tiene ciertas dinámicas aliadas con el tema de lo artístico, del mapping, etcétera. Bueno, ahí hay varias dinámicas eh, de las artes audiovisuales y las artes plásticas, ¿sí? Que también van a ser importantes para, para poderlas delatar, ¿no? Los estatutos pues tienen también su parte de cómo asociarse, ¿sí? De cómo participar, bueno, etcétera, sus asambleas, sus cosas, ¿no? Esta imagen que pongo aquí son, pues naturalmente, de algunos de sus integrantes, ¿sí? Me interesa también, de la misma manera que hago con el colectivo La Distritofónica, delatar dos ejemplos particulares de dos obras que tienen relación directa con el tema de lo sonoro, ¿sí? De lo aural en la ciudad, ¿sí? Una obra que me llamó la atención fue la obra del compositor Luis Fernando Sánchez Gooding, ¿sí? Quien tiene una obra pues, llamada Ahora, Aquí, Rodeándome y Somos Uno Ahora, ¿sí? Que es para caminante con dispositivo portátil para reproducir música. Justamente esta pieza, ¿sí? Aquí quiero compartir lo que sería la partitura. Permítanme un segundo y comparto la partitura que se encuentra en la página justamente del círculo, ¿sí? Dice, esta es una pieza en la cual el intérprete, perdón, es cada persona que la escucha transitando en un entorno urbano, ¿sí? O sea, la obra está pensada para ser realizada en un entorno urbano. Las decisiones que tome como caminante serán determinantes para la experiencia. La obra ocurre en la calle. La pista de audio, porque viene acompañada con una pista de audio que debe escucharse, debe ser reproducida a través de un dispositivo portátil para música y con audífonos comunes, es decir, audífonos que permitan la entrada de cierta cantidad de sonido externo, ¿sí? Es decir, se espera que no sean unos audífonos supremamente aislados, ¿sí? Que aíslen la sonoridad o la sonósfera en este sentido, la sonósfera de este entorno urbano, ¿sí? iPod, Walkman, Discman, reproductor de MP3, etcétera. Como caminante debe elegir un sitio al cual quiere llegar antes de comenzar a reproducir la pista de audio, el cual debe ser también un lugar urbano, abierto, en la calle, al que debe llegar en aproximadamente 12 o 13 minutos. Una vez que haya tomado una decisión, inhale profundamente e inicie la reproducción de la pista de audio, ajuste el volumen de tal manera que sienta el sonido externo y el que sale por los audífonos. Camine con un ritmo moderado sin hablar. Durante el recorrido busque diferentes tipos de entornos sonoros, lugares en los cuales la intensidad del sonido sea diferente. No permanezca en grandes avenidas, autopistas, vías principales. Puede buscar entornos con sonidos de intensidad moderada, como calles en las cuales transitan algunos carros y personas. Otros con actividad muy sutil, como algunos parques, calles peatonales o calles con muy poco tránsito vehicular. Una vez llegue al lugar que ha decidido como destino y sienta que no salen más sonidos por los audífonos, retire los audífonos y dedique un tiempo a contemplar el sonido del lugar al cual ha llegado. Siga caminando, deténgase, lea los avisos que encuentre,
cambie su orientación, gire la cabeza. Si desea cerrar sus ojos, hágalo por breves periodos. Simplemente explore el lugar al que ha llegado, dándole una gran prioridad a la contemplación de sonido. Si ha decidido caminar solo, termine la actividad de contemplación del entorno con una exhalación muy sonora. Si por el contrario ha decidido caminar en compañía de otras personas, una vez que decida terminar con su actividad de contemplación, exhale muy sonoramente, busque otras personas, sonríales y entable una conversación. Entonces, eh, me interesa, me interesa de esta pieza, ¿sí? Delatar justamente cómo la experiencia de la auralidad en la ciudad, ¿sí? No solamente lleva a enfrentarnos a los sonidos mismos, sino que nos lleva a enfrentarnos a los orígenes de dichos sonidos, ¿sí? Como revisábamos el día de ayer, ¿sí? Hay en el espacio urbano, entendido como un lugar para la escucha, hay una relación que es intersubjetiva, ¿sí? Una relación en la cual el otro aparece. ¿M? Y volvemos de nuevo a la definición de lo que es el ruido, ¿no? De cara a esta definición que señalaba Murray Schafer, ¿no? El ruido es todo aquello que queremos ignorar, ¿sí? Ignoramos de una manera premeditada, ¿sí? Y justamente esta obra, ¿sí? Esta pieza, que pues tiene un título bastante pintoresco, Aquí, rodeándome, ¿sí? Y uno, somos uno, ¿sí? Esta unicidad, ¿sí? Me interesa relacionarla justamente con el mecanismo a través del cual el sonido es una manera en la cual el otro nos interpela, ¿sí? Nos exhorta a algo particular, ¿sí? Es algo que no podemos controlar, inclusive el ruido es algo que generalmente no se puede controlar, ¿sí? Eh, como lo veíamos el día de ayer, este mecanismo de los auriculares, ¿sí? En el espacio público es bastante irónico, ¿no? Porque en el espacio público, para poder desentendernos, ignorar los sonidos que nos rodean, lo que hacemos es poner ruido encima. ¿M? Los auriculares funcionan como un ruido que se pone por encima de otro. ¿A qué me refiero? Un sonido que a volumen estrepitoso, ¿sí? Pretende anular los sonidos del otro, ¿sí? Anular al otro consecuentemente, ¿no? Y esta obra, ¿sí? En este intento de poder permitirnos abrir una nueva experiencia, nos relaciona, insisto, no solamente con los sonidos, ¿sí? Sino que nos relaciona con el origen y quiénes hacen esos sonidos, ¿no? La obra me parece, de cierta manera, eh, pues interesante en el sentido en el que nos hace ese tipo de preguntas, ¿no? Tiene algunos conceptos que podemos rastrearlos inclusive del fenómeno de John Cage, ¿sí? Que tiene que ver naturalmente con 433, con la imposibilidad del silencio y con la manera en la cual el silencio no existe básicamente porque el sonido es algo que algo que hace parte de la condición humana inclusive, ¿no? Y cómo de esta forma, ¿sí? La identificación de dichos sonidos nos permiten relacionarlos con un otro, ¿sí? Aquí también entramos en otro dilema, ¿sí? Porque desde el punto de vista de la ecología del sonido, hay sonidos que no son producidos por el hombre, por otras personas, que son sonidos del ambiente, que son sonidos de la naturaleza, ¿sí? Inclusive aquí pudiésemos ampliar un poco también este fenómeno y relacionarlo inclusive con todo este marco teórico que ahorita está empezando a ser se está empezando a poner de moda, digo yo, que es el fenómeno del posthumanismo, ¿no? Y poder entender justamente cómo la cualidad de ser humano, ¿sí? También se define a la luz de otros que no son humanos y cómo nos relacionamos con los sonidos que no son humanos, ¿sí? Y cómo esos sonidos efectivamente nos permiten entender nuestra propia voz, nuestro propio sonar, ¿sí?
en un entorno particular, como puede ser efectivamente el entorno bogotano. ¿Mm? La otra pieza que quisiera traer a colación es una pieza del compositor bogotano Rodolfo Acosta, ¿m? Que bueno, Rodolfo también tiene una amplia producción dentro del campo de la producción teórica, ¿sí? Respecto a este tema de la música experimental, ¿sí? Ha generado unas reflexiones muy importantes, sobre todo y de cara al tema de la improvisación libre, entendida como mecanismo para la creación sonora, la creación musical. ¿M? Un compositor que actualmente está o trabaja en la Facultad de Artes de la SAB, etcétera, y que me interesa tratar a la luz de algunas de sus obras, particularmente esta, ¿sí? Que es el Monocuco Chapineruno, ¿sí? Hay dos versiones, fue un encargo del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y fue dedicada al compositor Mario Lavista, quien recientemente, creo que este año fue que falleció Mario Lavista. Bueno, esta obra está dedicada a él y es una obra que justamente es una superposición de una diversidad de sonidos. Esto también la podemos encontrar en algunas redes, en la página de YouTube del mismo Rodolfo Acosta se encuentra, ¿sí? No la voy a poner en esta ocasión, pero sí me interesa poderla describir, sobre todo porque, bueno, aquí tenemos dos palabras características, ¿no? Esta palabra monocuco, ¿sí? Que es de nuevo un neologismo bastante cachaco, rolo, bogotano, ¿sí? Monigote, etcétera. Y hay como varias palabras que acompañan, ¿no? Es algo como indescifrable también, ¿no? Una figurilla, un, un- un personaje, etcétera, ¿no? Y naturalmente el adjetivo que le acompaña, que es el chapineruno, ¿no? La localidad de Chapinero, efectivamente entendida como lugar para la escucha, ¿sí? Rodolfo Acosta mencionaba que esta obra nace o fue pensada en un atardecer del cual tuvo experiencia él desde la séptima con calle 53. ¿M? Entonces, claro, es una apreciación justamente no solamente del lugar que es la calle 53 con carrera séptima en Bogotá, el acontecer de ese lugar, ¿sí? Particularmente o alrededor del año 2013, es una obra que aparece, valga la aclaración, valga la redundancia, antes de este tiempo de pandemia, porque ya pudiésemos hablar también de lo que sucede en el tiempo de la pandemia, ¿no? Que ha cambiado radicalmente la sonoridad de la ciudad, ¿no? Otro tema, ¿sí? Pero el Monocuco Chapineruno es justamente esta experiencia de un momento particular en la ciudad de Bogotá, que es el atardecer, ¿sí? El atardecer. Y cómo efectivamente esta experiencia la rodean una serie de sonidos, ¿sí? En últimas es una pregunta por el sonar de este lugar particular que es pues, Chapinero en un atardecer, ¿no? También invito a que pudiesen escucharla, ¿sí? A que pudiesen escucharla, sobre todo para detectar y delatar la yuxtaposición de una diversidad de capas sonoras que de nuevo, requieren de una atención sumamente particular, ¿sí? Muy alta, ¿sí? Una atención muy alta, pero de la misma manera nos permiten identificar, de nuevo, una relación con los otros, con el otro, ¿sí? Con el ruido que aparece, o el ruido que aparece en esta obra, ¿sí? Y que delata un panorama sonoro, pues, muy particular, ¿sí? Muy particular. ¿M? Y, la otra obra que iba a presentarse, no la tenía aquí, que es la obra de Sergio Cote. Sergio Cote, permítame un segundo, quien también hace parte naturalmente del círculo. Ujú.
Mm, Sergio Cote. Y quien recientemente fue ganador de un proyecto con Plataforma Bogotá, que una de las entidades que fomenta el desarrollo y la creación de proyectos, sobre todo experimentales, desde el IDARTES también. ¿Sí? Ya está empezándose empiezan a aparecer ciertas posibilidades dentro de las políticas públicas de la ciudad a partir de ese tipo de iniciativas, ¿no? Y él tiene un proyecto, ¿sí? Llamado Improvisaciones y Creaciones Espontáneas en el Espacio, ¿sí? El mismo Cote señala que la idea es dejar de pensar en que las piezas son piezas que tienen un inicio y un fin, ¿sí? Sino que pretende pensar la música y la obra musical como una práctica constante, ¿sí? Como algo, reitero, como un itinerario para la escucha, ¿sí? Justamente estas sesiones de improvisación y creación en el espacio, ¿sí? Tienen o se proponían, digámoslo así, no había ninguna directriz particular, sino simplemente cuestionar y reflexionar sobre temas relativos con la tecnología, con la política, con el arte, con la obra de arte y con la comunidad misma que llegaba a las mismas sesiones de improvisación y creación, ¿sí? Lo que me parece interesante de esta plataforma y de estas sesiones de improvisación es que Sergio Cote parte de un principio de ruido que es divergente de cara a lo convencional, ¿sí? Él señala particularmente que el ruido, ¿sí? Es naturalmente entendido como algo que es molesto, como hemos venido mencionándolo, ¿sí? Que en algunos contextos tiene consideraciones también políticas, ¿sí? Pero que también puede ser visto como algo positivo en el marco de los encuentros en el ámbito público, en los carnavales, en las fiestas, ahorita con lo del paro también, inclusive el ruido puede tener una valencia positiva, ¿sí? Y teniendo en cuenta ese paradigma o esa definición de lo que es el ruido, ¿sí? Él plantea una pregunta a partir de estas sesiones de improvisación, ¿sí? Señala que el ruido efectivamente es algo donde no está la atención, ¿sí? Para poder hacer la pregunta. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? Cuando no está centrada en el ruido, cuando no está centrada en el otro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en nosotros mismos, se encuentra en otra cosa, se encuentra dónde, ¿sí? ¿Dónde está la experiencia de atención? ¿Cuáles son los sonidos que nos llaman la atención dentro de determinado contexto? ¿Sí? En el caso de las sesiones de improvisación, pues hacia dónde se dirige la atención, ¿no? Y naturalmente son unas prácticas de improvisación que tienen como punto de partida el concepto de improvisación libre, ¿sí? El concepto de improvisación libre es sumamente complejo en el sentido de que se espera que la creación sonora no tenga ninguna estructura que predestine o permita premeditar los sonidos que se van a generar, ¿no? En realidad es algo sumamente complejo y difícil, dado que generalmente la creación musical pues parte de una estructura premeditada, ¿no? Entonces, en el campo de la improvisación, a la luz del concepto de ruido, lo que se pretende es justamente poder dirigir la atención hacia aquello que es generalmente concebido como ruido para poder hacer la pregunta de nuevo sobre hacia dónde va nuestra atención generalmente, ¿no? ¿Qué cosas nos permiten o nos llaman la atención? ¿Sí? Esto naturalmente tiene una intención también de, de autopercepción, ¿sí? Pero también de podernos definir y podernos entender y comprender eh, utilizando el sonido como principio, ¿no? Eso es como lo que de cierta manera me parece interesante delatar en el contexto de la música de Sergio Cote. Muy bien, eso es lo que quería como comentar de manera general, ¿sí? Poder compartir esta experiencia de algunos de los ejemplos de investigación con los cuales he trabajado, ¿sí? Y poder pues complementarlo con los conceptos que
he querido traer durante estos días. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que con lo cual o sobre lo cual podamos discutir, etcétera. Animo la discusión. ¿Algo? El silencio se hizo música. El silencio es música. Muy bien. Liliana, Bueno, nuevamente agradecer el espacio. Mm, digamos, nunca había tenido como esta oportunidad de pensar un poco en lo que significa la sonoridad, los sonidos de la ciudad, desde la misma música que se genera en la urbe. Eh, Precisamente como lo has denotado, ese contraste se ve reflejado en los diferentes tipos de creación, ¿no? Y las diferentes tipos de denominaciones y la forma en la que erudita o coloquialmente se puede encasillar a cada una de estas expresiones y manifestaciones. Entender la ciudad también como un gran ente viviente y como un reflejo natural pues de la realidad y de las necesidades expresivas, artísticas y musicales de cada momento. También incluso el hecho de comparar esta sociedad que nos nombrabas anteriormente como de la música más contemporánea con las agrupaciones del inicio sigue siendo contrastante, ¿no? En sus propias denominaciones, en su propio quehacer también entre ellas mismas son contrastantes y el contraste puro es el que puede ser como el común denominador de lo que significa ser bogotano o vivir en Bogotá, escuchar sus artistas. Y, y bueno, pienso a mí, a manera de reflexión, que es más una tarea poder escucharlos realmente como para que toda esta gran información pueda también materializarse y ser audible y pasar también por el propio sentido estético o no estético de lo que esa música pueda generar en cada uno de nosotros. Así que quería comentar un poquito sobre esto. Gracias. gracias a ti, Liliana. Claro, ahí queda una tarea pendiente y es el poder escuchar a los mismos artistas, ¿no? Escuchar su música e inclusive el poderlos escuchar desde sus propias apreciaciones, ¿sí? La música de la distritofónica o la música del círculo, ¿sí? Eh, y esto es algo que también conversaba con varios de los actores, tiende a ser una música de nicho, ¿sí? Tiende a ser una música que funciona en un espacio muy concreto, ¿sí? Naturalmente, y como cualquier música, no es música para todo el mundo, ¿sí? Lo que me interesa delatar es justamente cómo desde la educación musical desde la cual hemos sido formados, escuchar este tipo de música es realmente es difícil, ¿sí? Es difícil, o sea, hay que concientizarse de una manera particular a cambiar la manera en la cual escuchamos la música, pero también la misma realidad que nos rodea, ¿sí? Entonces, claro, en ese sentido, me parece interesante, ¿sí? E importante delatar que hay un lugar para este tipo de música y este tipo de propuestas, ¿sí? No he hablado naturalmente, bueno, lo mencioné el primer día muy superficialmente, sobre los sitios en los cuales también circula este tipo de músicas, ¿sí? Ya existen dentro de algunos proyectos educativos de pregrado y de posgrado espacio medianamente para este tipo de músicas académicas como lo señala el Círculo Colombiano, ¿no? Pero, insisto, son músicas que funcionan en un nicho, ¿sí? So- eh, eh, ellos se escuchan entre ellos mismos
y generan una red que inclusive es limitada, y con el hecho de decir limitada no me refiero a que sea excluyente, ¿sí? O exclusiva, no, todo lo contrario, ¿sí? Invita, tiende a invitar a, ¿sí? Pero de la misma manera funciona como nicho porque no encaja de una manera efectiva frente a las maneras de escucha convencionales, ¿sí? Y estoy hablando de nuevo y volvemos al tema de la educación musical, ¿sí? Que es un tema que empieza a aparecer también en esta cuestión, ¿no? Cómo funciona justamente nuestra relación sonoramente hablando con una ciudad como Bogotá, desde la escucha de esta música y de qué manera la música que hacen estos colectivos colabora colabora con una escucha sana de lo que cotidianamente nos rodea, ¿no? Leo un poco lo que dice Daniel. Dice, a mí me interesa saber tu opinión acerca de la cultura del ruido. Y sí, como mencionabas, tendemos a ignorar el ruido, hasta qué nivel los sonidos inesperados y cortantes generan música más llamativa en ciertos sentidos. Bueno, de este tema un poco lo mencioné el día de anteayer, ¿sí? Cuando hablaba justamente del concepto del ruido, entendido no solamente como una condición del sonido, ¿sí? Sino también como un género musical, ¿sí? De hecho, justamente varias de las apreciaciones que revisamos respecto a la música de la estritofónica hablan de la música de la estritofónica como música ruidosa, ruido. Pero en ese contexto, naturalmente, no se está hablando de un ruido en un sentido peyorativo, sino que es algo que es positivo para dicha música, ¿no? Decir que la música estritofónica es ruidosa puede ser entendido de cara a las apreciaciones que hemos visto como algo positivo, ¿no? Se espera que sea ruidosa, pero se espera que sea ruidosa porque pone de manifiesto justamente algo que muchas veces ignoramos y es los sonidos de nuestra cotidianidad en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Esta definición de ignorar el ruido, ¿sí? Nos lleva justamente a preguntarnos, insisto, ¿por qué la música estritofónica o la música del círculo colombiano es música de nicho, ¿no? Porque se presenta eh, muchas veces como una música que se, que, se- que es- que se desprecia muchas veces, ¿no? Se le ve con desdén, ¿no? Se le ve con desprecio en ciertos contextos, ¿no? La música experimental en ese sentido es una música abyecta, ¿sí? Y justamente, pues, el tema de cómo se concibe y cómo se entiende el ruido en una sociedad como la nuestra es un problema también, ¿no? Justamente por esto de que estamos rodeados de ruido, ¿no? Volvemos también a la famosa frase de John Cage, ¿no? Lo que más escuchamos es ruido, ¿sí? Lo que más nos rodea es ruido, ¿sí? La música es algo, la música en el sentido convencional es algo que aparece solamente en algunos momentos específicos de nuestra vida, momentos muy particulares, pero lo que más nos rodea es justamente el ruido. Pero entonces, volvemos al tema, concebir el ruido como algo musical, ¿no? Volvemos al inicio de lo que hablaba Russolo, volvemos a lo que hablaba John Cage, ¿sí? Y es algo con lo cual nos confronta, el ruido nos confronta, confronta la manera en la cual escuchamos, ¿sí? Y justamente, vuelvo al tema, insisto, eso tiene que ver con un tema educacional, ¿sí? No se nos enseña a escuchar el ruido. Se nos dice que el ruido hay que ignorarlo, que hay que dejarlo de lado, que es peligroso, que no es bueno, ¿sí? Hay que aprender a escuchar otras cosas. ¿M? Pero si lo que más nos rodea es ruido, es decir, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Sí? Y sumémosle lo otro, ¿no? El ruido como el sonido también del otro, ¿sí? El otro que hace ruido, ¿sí? Es decir, en últimas, ¿cómo escuchamos al otro? O cómo escuchamos lo que nos rodea, ¿m? Cómo lo apreciamos.
¿sí? Desde el punto de vista musical, se nos habla desde ciertas categorías, ¿sí? La oralidad desde la cual nos hemos formado nos delimita también a entender los sonidos en razones, eh, en razones de ciertas categorías, ¿no? Lo disonante, lo tonal, lo atonal, etcétera, ¿no? Mm, pero ¿de qué manera comprendemos efectivamente aquello que hace parte de nuestro mundo cotidiano? Y esa es como la pregunta primera, ¿no? Que apele hacia una estética de lo cotidiano, ¿sí? Una comprensión de lo cotidiano y poder generar una aprensión, ¿sí? Aprensión ese concepto de aprensión lo menciona una filósofa mexicana llamada Katia Mandoki. Hay una aprensión hacia ciertos sonidos. El ruido es algo frente a lo cual no generamos ninguna aprensión particular, sino es algo que se desecha, ¿sí? Pero la música experimental nos invita a lo contrario, a no desecharlo, sino antes bien entenderlo, apreciarlo, escucharlo, ¿sí? Más allá del juicio de valor, porque el problema no es el juicio de valor, el problema es acercarnos ¿sí? Acercarnos al otro, ¿sí? Y así esto que es el otro nos suene ruidoso, porque puede sonarnos ruidoso, ¿sí? Podamos hacerlo, darle su lugar, ¿sí? Permitir su existencia, por así decirlo, no ignorarlo, ¿sí? Entonces vuelvo a la obra de Luis Fernando, ¿sí? Caminar, caminar con los auriculares a un volumen que permita escuchar al otro y que nos permita escuchar a los demás y a lo que sucede fuera de nosotros, ¿sí? Por eso hablaba cuando hablaba de la definición del espacio y el sonido, ¿sí? El sonido no solamente me permite demarcar un espacio físico, sino que también me permite relacionarme con un espacio social, concebirlo y llenarlo de significado. Pero si yo lo anulo, como sucede generalmente en el espacio público, ¿sí? Que es anularlo con los auriculares, cuando yo lo anulo, cuando yo lo invisibilizo, ¿sí? El ruido toma una característica peyorativa, naturalmente, ¿no? Pero cuando yo me enfrento a la otredad a través del ruido, puede aparecer un conocimiento que estaba escondido, ¿sí? Aparecer un nuevo conocimiento, ¿sí? Y justamente eso es lo que me parece puede delatar la obra de Luis Fernando, ¿sí? Hay un conocimiento fuera de mí. Yo no tengo, no tengo la capacidad para decir o para contener la verdad absoluta, sino que el otro también tiene algo que decirme. Lo que se nos ha dicho es que lo que el otro dice es ruido. ¿No? No, no, no. A menos que, a menos que hable de una manera aliada a una oralidad particular. Entonces, creo yo que ese tipo de posibilidades abre una serie de problemas supremamente interesantes justamente sobre cómo nos comunicamos y nos relacionamos con el otro. Daniel, dices exacto, lo pienso más como muy bien. ¿Alguien más de pronto quiera comentar algo, mencionar alguna opinión, algo que se delate, que inspire? Muy bien. Bueno, muy bien, perfecto. Si llegamos hasta aquí, entonces espero yo que mañana, que sería el último día de este seminario, podamos cerrar con algunas posibilidades de apreciación de parte de ustedes. Me interesa sobre todo que podamos escuchar algunos de los ejemplos de la música, ¿sí? Yo voy a permitirme compartir algunos títulos de algunas de las obras que me gustaría que escuchasen y poder realizar algún tipo de trabajo de apreciación y de revisar qué cosas pueden aparecer ahí y qué opiniones pueden suscitar algunos de los ejemplos, ¿vale? Entonces, pues, no siendo más, nos veremos mañana para finalizar este día de seminario, ¿vale?
Gracias y buenas noches. Muchas gracias, hasta Gracias a ti, luego. Dana. Gracias, María Muchas Paula. gracias,